Doctores, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Ortodoncia Interactiva, recargados con una nueva imagen para el canal, agradeciéndoles también todo su apoyo, todas esas preguntas que han hecho, que de verdad lo motivan a uno a seguir adelante. Entonces, muchas gracias y continuemos con esta nueva temporada de videos que se nos vienen muy recargados, mucho más práctica. Espero de verdad pues estar aquí jugando más con las manos, con los aparatos, con las técnicas, pues para que todos podamos ya pasar de ortodoncia interactiva mucho más teórica y complementarla con una parte mucho más práctica, que es a lo que nos vamos a enfrentar toda nuestra vida profesional. Entonces, como lo estamos viendo y como ya lo comenté, vamos a hacer la práctica de los aparatos, la activación de los aparatos de ortopedia. ¿Listo? Tengo acá este SN3. Como se dan cuenta, este SN3 tiene un arco de Eschler, tiene su rejilla característica. Acá tengo mis muelles frontales, tengo acá unas gomas, como se están dando cuenta, tengo acá un tornillo de activación, todos estos elementos que ya los hemos visto teóricamente y pues de verdad que nos han dado una perspectiva de cómo son los aparatos de ortopedia. Aquí también tengo unos ganchos interproximales, como se están dando cuenta, en la parte superior, para poder tener unos espacios en caninos que estábamos requiriendo en ese momento. Y también claramente tenemos aquí, se me fue el enfoque, tenemos aquí nuestros arcos dorsales. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Explicarles rápidamente y de verdad muy concisamente lo que más deben saber acerca de la activación de todos estos aparatos que, como se dan cuenta, rigen a través de lo que es principalmente estas anzas, lo que son los arcos dorsales, lo que son también estos arcos de Eschler, y vamos a ver más adelante cómo es que se activa específicamente todo lo demás, como lo son nuestros resortes y nuestros muelles frontales. ¿Listo? Entonces, por favor, los invito a que sigamos acá en el video. Entonces voy a coger simplemente esta hojita, una hojita pequeñita, para dibujarles exactamente lo que vamos a hacer, para que podamos identificar las partes como tal de las anzas. Entonces tenemos aquí una anza cualquiera. Imagínense que estamos viendo el aparato en este sentido, ¿cierto? Y acá tenemos elemento acrílico. Y acá también tenemos una inserción acrílica. Entonces tenemos aquí nuestra anza, nuestro arco dorsal, como lo estamos viendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero que veamos? ¿Cuáles son las partes específicas de estas anzas para saber dónde vamos a activar? Este punto lo vamos a denominar nuestro punto A. Inmediatamente donde comienzan nuestras curvas, vamos a llamarlos nuestros puntos B. Y todo lo demás, a partir del diálogo más largo, es nuestro punto C. ¿Listo? Por favor, tenerlo en cuenta presente, porque pues vamos a decir, vamos a pararnos en nuestro punto A, vamos a pararnos en nuestro punto B, pues para poder hacer una activación mucho más específica. ¿Listo? Esto se los voy a dejar aquí para que en cualquier momento que lo quieran observar mientras estamos haciendo nuestra práctica, lo podamos observar. Entonces, doctores, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Nuestra anza, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos hacer o lo que podemos hacer con estos aparatos? Podemos acortarlos. Si lo queremos acortar, entonces sería que esto cause una retrusión mandibular, ¿cierto? Que podría ser lo ideal en este caso, claramente, porque queremos bloquear esa mandíbula. Y recuerden que lo podemos hacer con nuestros arcos dorsales también, mandándolo para atrás con junto con nuestro CPT y junto con este arco de Eschler, ¿cierto? Podemos hacer también un avance, obviamente no en este caso, pero lo podríamos hacer si lo quisiéramos, si lo identificáramos. ¿Y eso qué sería? Hacer un estímulo mandibular para que la mandíbula se vaya hacia adelante. O hay casos en los que tenemos que acortar uno y acortar el otro, en casos de clase 1 o en casos de que el aparato pues tenga un desvío mandibular. Por ejemplo, tengo un desvío como yo lo estoy haciendo en este momento, manualmente, que esté más activado uno de los dos arcos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente. Entonces, doctores, cualquier duda, por favor, vamos haciéndola en la caja de comentarios para que yo la pueda resolver en la mayor brevedad. Recordemos que pues ya siendo una comunidad que va creciendo mucho, ya tenemos un número pues importante de suscriptores, podemos responder todos la pregunta de los demás. ¿Listo?
Entonces, pues comencemos con nuestra práctica como tal. ¿Listo? Entonces recordemos que pues dentro de las pinzas o los elementos que nosotros utilizamos en nuestras activaciones en ortopedia son principalmente nuestra pinza 3 picos, que es la que tengo aquí en este momento. Voy a quitar un momento esta para que se pueda observar mucho mejor. Nuestra pinza 139, que tiene un lado recto y un lado curvo o redondeado. Y pues podemos utilizar como tal tenemos aquí nuestra espátula 7A, pero pues en este momento voy a utilizar acá un Lecron que hace lo mismo, pero el ideal sería la espátula 7A, pues va a generar un movimiento mucho más preciso. ¿Listo? Entonces, con estos tres aparatos, pues vamos a realizar nuestras activaciones de los mismos. Entonces, dentro de los principios, vamos a hacer, dentro de los principios de cualquier activación o activación pues para acortar o para avanzar nuestra mandíbula o nuestro CPT, me voy a guiar principalmente en nuestros arcos dorsales, que se me hace lo más relevante para que se pueda coger el principio y luego pues ya explicarlo más adelante en cualquier otro, como por ejemplo en este arco de Schler, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer como principio es abrir las anzas, ¿listo? Abrir, así sea para cortar o para alargar. ¿Para qué? Para que uno pueda realizar un movimiento específico, ¿listo? Entonces lo que haríamos sería pararnos con nuestra pinza 139 con la parte cuadrada o la parte recta. Nos paramos en el anza. ¿Para qué? Para generar una apertura. Entonces quiero que ustedes vean cómo yo presiono y se abre el anza, ¿sí? Y lo tengo que hacer del otro lado. Los movimientos siempre tienen que ser simétricos. Entonces abro y otra vez queda abierta. De los dos lados tiene que haber una apertura aproximada de unos 40-45 grados, y lo siguiente que vamos a hacer es definir exactamente cuál es el movimiento que nosotros queremos hacer, ¿cierto? Como yo les comenté, aquí claramente si tengo un arco de Schler es porque claramente quiero hacer un movimiento hacia atrás de retrusión. Entonces lo que tengo que hacer es pararme en... acá se van a dar cuenta que va a haber un lado más largo que el otro, ¿cierto? En este caso, el lado más largo va a ser nuestro lado inferior y el lado más corto va a ser el superior, ¿cierto? Entonces nos vamos a parar, y acá se están dando cuenta que en el dibujo también es más largo el lado inferior, si llego y trazar acá una línea, que el superior, como sería acá. Entonces, lo que vamos a hacer es pararnos en nuestro C largo y con un movimiento, nos paramos con nuestra parte redondeada de la 139 y con un movimiento fuerte y conciso y también de muñeca. Entonces es importante que la muñeca acompañe ese movimiento. Tengo que quitar alambre en el lado largo para dar alambre en el lado corto. Eso también lo tengo que tener presente en los movimientos de avance. Entonces el movimiento de avance me pararía en el lado corto y tengo que dar alambre para el lado largo. ¿Para qué? Para generar un avance mandibular, que haya mucho más en el lado largo y dar mucha más cantidad de alambre. ¿Listo, doctores? Ahora, ¿qué tengo que tener también presente? Cuando yo de este movimiento tengo que tener muy buen soporte en la otra mano para que no se me vaya a fracturar como tal pues el aparato, listo, el acrílico. Recuerden que tenemos que hacerle una gran fuerza, pero una fuerza controlada para que no se nos vaya a fracturar, listo. Entonces vuelvo a recapitular. Queremos dar alambre, tenemos que quitar alambre. Entonces nos vamos a parar en el lado inferior, o sea en nuestro brazo largo, para hacer un movimiento con el lado redondeado, un movimiento de muñeca, y generar ese acortamiento de la estructura. Entonces, como se están dando cuenta, ahorita lo vamos a medir, pero como se van a dar cuenta, por ejemplo, vamos a darnos cuenta que el resorte también termina o es concordante con nuestra parte azul del inicio
de nuestra parte o de nuestra porción inferior. Entonces vamos a cortar a ver si hay un acortamiento completamente adecuado de esa estructura. Entonces, como les digo, voy a tratar de pararme aquí en la cámara para que lo veamos. Recordemos siempre entrar de la manera más horizontal, es decir, como lo estamos viendo así. O sea, estoy girando la cámara para que se pueda ver así, porque distribuye mucho mejor las fuerzas. Siempre tenemos que entrar recto. Entonces, primer principio, abrir las anzas. Las dos. Segundo, pararnos horizontal. Tercero, realizar el movimiento. Entonces aquí vamos a realizar el movimiento. Voy a realizar un movimiento un poco brusco, pues como se dice, exagerado, para que se pueda ver mucho más. ¿Listo? Aquí, como se están dando cuenta, lo pongo y miren cómo hay una retrusión, mientras que acá todavía no hay una retrusión. Entonces voy a tener en cuenta esa retrusión que ya, vamos a parar acá, que mi lado del acrílico ya no concuerda con la inserción de ese resorte, sino ya hay por lo menos, pongámosle que 1 milímetro, 1,5 de distancia y de diferencia. ¿Listo? Vamos a hacer la misma activación del otro lado. Entonces recordemos otra vez, les vuelvo a comentar, nos paramos con con nuestra punta redonda. Voy a tratar de hacerlo así, horizontal, sosteniendo los dos lados del aparato, y miren cómo se va del movimiento hacia atrás. ¿Listo, doctores? Miren, el aparato coge mucha mayor centricidad, ¿cierto? Se alcanza a ver, espérense, ahí es como se ve recto, ¿cierto? Y como se dan cuenta, que es el objetivo, ya hay una retracción del lado mandibular tanto derecho, porque ya no está concordante con el arco, y también del lado izquierdo ya se observa esa retracción. ¿Listo? Aquí cumplimos nuestro objetivo. Y como se están dando cuenta también, el aparato ya se ve mucho mejor centrado que la primera vez. Lo que está ahora mal activado es nuestro arco de Escher. ¿Por qué puede darse esto? Y es muy común que se dé cuando el niño está aprendiendo a usar su primer aparato y no se le ha enseñado. El niño va a poner o a superponer el labio frente a esto porque se va a sentir chévere, se va a sentir diferente, se va a sentir como un estímulo. Y el problema es que si no lo utiliza bien, lo que nos va a generar es que la mandíbula se estimula hacia adelante en vez de detenerle que se vaya para hacia atrás. Es muy importante detener al niño cuando estamos viendo esta conducta. Entonces, como están dando cuenta, ya nuestro aparato está mucho más parejo, ¿cierto? Y como se dan cuenta también, ya cumple esa apertura del aparato. Miren que los brazos ya se pueden dar cuenta que hasta pueden ser de un tamaño similar del que ya tenemos. Ahora, por ejemplo, queremos cerrarlo porque pues el aparato está muy abierto y no queremos abrirlo tanto. Nos podemos parar con nuestra pinza 139 fácilmente. Recordemos dónde nos pararíamos. Nos pararíamos en A para cerrar un poquito ese arco, si queremos, ¿no? Lo ideal es dejarlo pues como ya lo tenemos, pero podemos realizar esa pequeña activación para pues por ejemplo, si el CPT del paciente es no abrir o si es mantener. ¿Listo? Tenemos que volver a darnos cuenta que el aparato esté adecuadamente en su posición. Entonces podemos ver que sí lo tenemos acá. Recordemos aquí es ver en la parte superior qué tanto o qué no tanto está activado. Entonces acá nos podemos dar cuenta que está más activado de este lado. Entonces tenemos que hacer una adecuada adaptación, que eso pues ya se va a ir haciendo dependiendo del caso y se va poniendo con el paciente para revisar si hay un desvío mandibular o si no lo hay. ¿Listo? Ese es el primer principio, el de las anzas. Entonces las anzas lo podemos hacer el primer principio, como les dije, en nuestros arcos dorsales, que pues se me hacen más relevante. Lo podemos también hacer en nuestras anzas del arco de Eschler, nuestras anzas de Bimbler, nuestras anzas de Hawley, de los arcos de Hawley vestibulares. Entonces, hipotéticamente vamos a hacer el descenso de este arco de Eschler. No, es que está bastante aumentado y no se queda en la porción incisal superior. Tenemos que hacer que nos quede un poco más inferior en la parte dental. Entonces lo que vamos a hacer es hacer ese descenso. Lo vamos a hacer igual que como si fuéramos a activar nuestras arcos de Hawley, que también lo podemos hacer así. Simplemente vamos a coger nuestra pinza 3 picos, nos paramos en A con nuestra punta única. Y lo que vamos a hacer es simplemente una activación, es decir, cerramos esa anza. ¿Listo? Como se dan cuenta, esa anza va a bajar
y nos va a dar una posición mucho más diferente de la que ya tenemos. Nos paramos, bajamos del otro lado, ¿cierto? Y lo que vamos a darnos cuenta es que aunque está igual de cerrado, la parte vertical cogió como una actitud de carita triste, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es simplemente con nuestros dedos volver a darle esa parte recta, como la que estamos viendo ahorita. Ahora sí está mucho más recta. ¿Listo? Ahí está, perfecto. Listo. Entonces recordemos que esto se nos da tanto para nuestro arco de Escher como para nuestros arcos de Joule. Listo, es importante que siempre que activemos en nuestras anzas superiores corroboremos la parte vestibular para que no nos vaya a quedar con una carita triste. ¿Listo? Ahora, tercer principio o tercera activación. Vamos a activar nuestros resortes o nuestros muelles frontales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí se activan por dos partes. Una parte superior o de los centrales y una parte de los laterales. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a activar concordantemente las dos zonas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recordemos que esto tiene que chocar o tocar, más que chocar, tocar en nuestra parte media. O si queremos, por ejemplo, hacer un control de torque, pues tendríamos que hacerlo en nuestra parte incisal, en nuestro tercio incisal de la corona, para que también haya un control, suponiendo que haya un arco de Wimler o un arco de Joule que nos toque en la parte gingival vestibular de nuestro diente, para que se genere un movimiento de torque, que el resorte o que el muelle toque por incisal, por palatino, y que al otro arco nos toque por palatino, nos toque por gingival. Les voy a mostrar aquí fácilmente para que me lo entiendan mucho mejor. Entonces, estoy aquí dibujando un diente, ¿cierto? Y a lo que iba es que si por ejemplo quiero hacer un movimiento de torque de proinclinación, entonces lo que debería poner es aquí mi resorte o muelle para que se active y genere aquí una presencia, y después subir acá mi arco, ya sea de Wimler, ojalá, o de Joule, y hacer que toque de este lado para que se genere una activación. Entonces, al generarse esta activación, el diente va a rotar. Entonces, va a haber un movimiento de proinclinación, ¿sí? Ahora, si lo que quiero simplemente es estimularlo, entonces, pues la fuerza se va a dar en otro punto. Les voy a mostrar con azul, que es el que vamos a realizar. Entonces, se generaría en la mitad y en la mitad, ¿sí? Haciendo que simplemente haya un movimiento o un estímulo de sagital antero-posterior. ¿Listo? Entonces lo vamos a dejar aquí para que lo podamos observar. Entonces, como va a ser un estímulo, al tiempo tenemos que activar tanto nuestra punta o nuestra anza como nuestra punta libre. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es pararnos en ese bracito libre, y vamos a primero modificarlo por donde esté ubicado. Entonces, supongamos que necesitamos subirlo para que nos toque en ese tercio medio. Me estoy aquí parando para que se pueda observar cómo lo estoy subiendo, ¿cierto? Y a su vez tengo que realizar el movimiento para activarlo. Entonces voy a para complementario. Entonces lo que voy a hacer es simplemente hacer el mismo movimiento que hice acá, ¿cierto? Y acá igualito. Listo. Cualquier cosa, uno se da cuenta de que tienen que ser fuerzas iguales entre los dos muelles, entre los dos resortes. Por ejemplo, este está un poco más activado porque se ve mucho más hacia anterior. Entonces lo que vamos a hacer es desactivarlo un poquito. Bueno, dependiendo de cada caso, ¿no? O podría ser activar el otro. Y tienen que quedar iguales. ¿Listo? A su vez también tienen que, si tuvieran su arco complementario, ya sea superior, pues revisar que esté tocando en las dos zonas como tal. ¿Listo?
Doctores, cualquier duda, estoy dispuesto a resolverla en la mayor brevedad. Como se dan cuenta también, a lo largo del tratamiento va a tocar realizar reacomodaciones tanto en la rejilla como en nuestro tornillo de expansión. Si el paciente necesita una expansión, lo ideal sería realizar 4/4 de vuelta por sesión para que haya una adecuada estimulación del maxilar en la porción transversal. Entonces hace una estimulación transversal y a su vez está haciendo bueno, acá en este caso se podría estar realizando más bien un retroceso con nuestro CPT, con nuestras arcos dorsales y con nuestro arco de Echler, un retroceso mandibular. ¿Listo? Cualquier duda, por favor, pónganla ahí. Si necesitan que resuelva alguna otra duda o que explique mucho mayor específico en otro video acerca, no sé, me invento de el aparato de Lázaro, de cómo se hace la activación de las anzas, de cómo se hace la activación de lo demás, lo podemos ir resolviendo. Ya por último caso, y en último principio, cómo se hace si quiero activar, por ejemplo, esta danza, porque acá estoy teniendo un reganador de espacio o un mantenedor de espacio, como lo quiera hacer. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer acá es hacer que me toque en las porciones gingivales más gingivales de los dientes. Aquí en este caso sería mesial del 4 y acá sería distal del 2, y abrir mi ansa para que se genere una adecuada resistencia y que el paciente no sienta molestia, pero sí sienta bastante presión para ver cómo se está generando ese movimiento. Aquí, como se abrió un poquito el brazo, yo simplemente lo cierro con mis 3 picos y, como se dan cuenta, esa ansa aumentó de tamaño en el caso de que tenga que crecer como tal ese espacio para que me dé ese canino cómo poderlo entrar. ¿Listo? Doctores, espero que hayan aprendido mucho y ahora sí, los invito a que me sigan en las redes sociales. En Instagram subo contenido frecuentemente, ortodoncinteractiva.tv, la página de Facebook también para el apoyo a la comunidad, y, como se dan cuenta, YouTube, que es mi plataforma principal. Cualquier duda, estoy para resolverla y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.